Donald Trump se enfada con China y eso que habían estado conversando y habían llegado a un semiacuerdo comercial, o por lo menos a un acuerdo de continuar conversaciones. Si pensabais que la guerra comercial se había terminado, estabais equivocados. Vamos con ello. Paseo geopolítico. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo paseo geopolítico en el que vamos a hablar, como os decía, de la guerra comercial de Donald Trump. Ya hemos visto la semana pasada cómo un tribunal detenía lo que son los aranceles de represalia, pero inmediatamente era apelada esa decisión y ahora estamos a la espera de que tribunales superiores, ya sea el Tribunal de Apelaciones o ya sea el Tribunal Supremo de Estados Unidos, decida sobre si la utilización de la ley de poderes económicos de emergencia internacional es adecuada o no para que Donald Trump pueda imponer sus aranceles. Pero lo que hemos tenido hoy ha sido un tuit. Bueno, hoy, hace 19 horas, así que no ha sido hoy, fue ayer. Bueno, por cualquier caso, si os vais a la cuenta de Truth Social de Donald Trump, veréis cómo Donald, en cuanto amanece, empieza a tuitear de forma compulsiva y ahí nos encontramos de todo, desde perdones presidenciales a su felicitación porque el Tribunal Supremo le permite realizar deportaciones más fácilmente, y entonces sube esta fotografía, pero también tenemos un post sobre lo enfadado que está con los chinos. Está absolutamente enfadado. Y el asunto es por qué. Mirad el post y ahora lo comentamos. Hace 2 semanas la economía china estaba en grave peligro. Los altísimos aranceles hicieron virtualmente imposible que China comerciara con los Estados Unidos, el mercado que es de lejos el número 1 del mundo. Nosotros les dimos la espalda, en efecto, a los chinos y eso fue devastador para ellos. Muchas factorías cerraron y hubo, por ponerlo suavemente, desasosiego civil. Vi lo que estaba pasando y no me gustaba para ellos ni para nosotros. Hice un acuerdo rápido con China con el objetivo de ahorrarles lo que yo pensaba que estaba siendo una muy mala situación y no quería que sucediera. Debido a este acuerdo, todo se estabilizó muy rápidamente y China volvió a los negocios como era habitual. Todo el mundo era feliz. Esto eran buenas noticias. Pero las malas noticias es que China, quizá no sorprendentemente para algunos, ha violado totalmente el acuerdo con nosotros. Esto me pasa por ser un tipo majo. Como veis ahí, Donald Trump presume de que su acuerdo era muy beneficioso para China y que China les ha apuñalado por la espalda. El asunto viene a ser el siguiente. Todos sabemos que cuando inicias una guerra puedes pensar que el adversario no va a reaccionar, pero todos sabemos que eso es una pretensión absolutamente inútil. El adversario reacciona. Y los chinos tienen un elemento, tienen un producto que les permite contraatacar con bastante efectividad contra Estados Unidos. Y ese producto son las tierras raras. Ya sabéis que China es uno de los países que tiene la mayor cantidad de estos lantánidos, ¿vale? Del disprosio, del neodimio, del praseodimio, en fin, de todos estos minerales que son tan importantes para la industria tecnológica. Pero además de tener esa capacidad, tiene otra virtud, y esa virtud, esperadme a ver que no me mate por aquí, y esa virtud es el hecho de que son los mayores refinadores de tierras raras del mundo. ¿Por qué lo son? Esta es una buena pregunta. ¿Por qué no es otro país? Es decir, tierras raras hay en otros sitios. Es verdad que las tierras raras ofrecen una dificultad y es que no están en grandes concentraciones, sino que siempre vienen además en aleaciones con otros minerales y eso produce el problema de tener que separarlos. Entonces, para eso es necesario un proceso de refinado, de extracción de las tierras raras para que aparezcan en concentraciones suficientes. ¿Por qué otros países no lo hacen? Porque el refinado es purulento en términos medioambientales. Es decir, minerales como la basnasita o minerales como la monacita son minerales en los que aparecen las tierras raras y entonces hay que triturarlos, hay que molerlos, hay que someterlos al trabajo de ácidos muy potentes como el ácido nítrico, el ácido sulfúrico, el ácido clorhídrico, después utilizar disolventes, utilizar sistemas de magnéticos o de precipitación para que se vayan posando esos elementos de tierras raras y luego poderlos obtener. Y muchas veces no se obtienen puros, sino que se obtienen como óxidos después de haber calcinado lo último que teníamos. Es decir, son procesos que contaminan de maneras muy diversas. Por ejemplo, generando lodos muy tóxicos o barros muy tóxicos, humos, CO2, pero también, por ejemplo, en el caso de la monacita, porque suele venir mezclada con uranio y con torio, y por lo tanto los derivados acaban siendo derivados también muy radiactivos. Hola, buenos días. Entonces, a lo que íbamos. El hecho de que China tenga entre el 85 y el 95% del refinado de estos minerales, según
la fuente que veáis. Yo la más fiable siempre me ha dicho que era el 95%, a lo mejor esto está cambiando también, lógicamente, porque hay movimientos de otros países, hace que China sea el gran monopolista. Como os decía, hay otros países que se están moviendo. Estados Unidos tiene una mina en California y tratan de proceder a ese refinado de formas más medioambientales. Pero lo que pasa es que China, lo del medio ambiente, en fin, les toca un pie, les da exactamente igual. Entonces están dispuestos a contaminar extraordinariamente su medio ambiente. Ángel Rodríguez os hizo un vídeo en el sótano de Geopolinómico sobre el agua, sobre los recursos hídricos en China, en donde no solamente os hablaba de la falta de lluvias en las cabeceras de los ríos más importantes, sino de la contaminación y cómo algunos ríos no se pueden tocar. Esto me pareció muy llamativo, o sea, no es que te digan no se bañe, no meta usted la mano, que no vaya a ser que no la saque. Bueno, este tipo de contaminación ha sido una jugada, una decisión tomada conscientemente por el gobierno chino para alcanzar una ventaja comparativa respecto del resto de países. Bueno, pues al parecer uno de los acuerdos a los que se llegaron Scott Bessent y Heli Feng, es decir, los responsables por una parte, la diplomacia de Estados Unidos, aunque con él iba Howard Lutnick, que es el responsable de comercio. Y el responsable de comercio chino fue que Estados Unidos levantaba sanciones y China empezaba a dejar que las licencias de exportación de tierras raras pues, se incrementaran, y que por lo tanto la industria de Estados Unidos pudiera recibir esos elementos que necesita, lo cual demuestra una vulnerabilidad de los Estados Unidos frente a los chinos. Los chinos tienen ahí un elemento de presión que pueden utilizar. Y lo que habría pasado es que ante esa dificultad, ante esa no compliance, que los chinos hayan decidido no cumplir esa parte del acuerdo, ha suscitado pues, la explosión de Donald Trump, que entiendo que durante esta semana nos dará noticias acerca de aranceles y de crecimiento de los aranceles. Pensad, por ejemplo, que en términos de aranceles todavía siguen vigentes los aranceles al acero, al aluminio y a los vehículos, y que, porque esos no se impusieron con la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, que os explicaba el otro día de forma breve en Geopolinómicos, que es una ley hecha en 1977 de forma extraordinaria por Jimmy Carter para tratar de presionar dentro del entorno de la Guerra Fría a diversos países a través de sanciones y de la congelación de fondos, que es lo que permite esa ley, en situaciones de amenaza respecto de poderes extranjeros, ya sean nacionales o privados. Entonces, como esa ley, según el Tribunal de Comercio Internacional, no permite poner aranceles, es por lo que el tribunal había derogado todos los aranceles que había puesto Donald Trump a través de esta vía. Pero existen otras leyes en las que específicamente se advierte que se pueden poner aranceles para proteger sectores productivos, pero también como represalia por prácticas hostiles en términos comerciales, que es precisamente lo que Donald Trump ha estado invocando para poner los aranceles de represalia. Seguramente Donald quería primero magnificar, dar una imagen de que efectivamente el país está atacado en términos comerciales y que por eso el déficit comercial es una demostración de la animadversión que tienen otros países respecto de Estados Unidos, y seguramente tenía prisa. Entonces esta seguramente era una vía mucho más rápida para poner los aranceles. Luego Donald encontrará otras vías, pero a lo que iba. Donald Trump ya ha anunciado, lo anunció también ayer, que va a duplicar los aranceles al acero y al aluminio, con la intención de perjudicar sobre todo a China, obviamente, que es uno de los mayores productores de esos metales en el mundo. Y sigue teniendo, por lo tanto, abierta esa vía de las otras leyes comerciales, la ley de 1932, la de 1962, la ley de 1974, que dan poderes al Poder Ejecutivo para imponer aranceles. Tened en cuenta que son poderes delegados del Poder Legislativo, es decir, el Congreso y Senado. Con lo cual, la guerra comercial no se ha terminado, vamos a tener más episodios hacia el futuro, porque al fin y al cabo Donald Trump tiene un plan. Hay mucha gente que piensa que cuando se producen estos reveses, o cuando Donald Trump lo que hace es corregir rumbo, está abandonando su plan inicial. Yo creo que esta es una forma errónea de juzgar lo que está ocurriendo. Si queréis que hablemos acerca de cuáles son los planes y los objetivos que persigue la administración de Donald Trump, decídmelo en comentarios, os hago un vídeo hoy específicamente sobre ese asunto, como en términos culturales, en términos de reindustrialización, en términos de política internacional. Donald Trump tiene un plan y lo está llevando a cabo, quizá de una forma demasiado bruta,
pero no se va a parar. No se va a parar porque aquí estamos en un cambio de era. Y los miembros que están alrededor de Donald Trump están muy comprometidos con ello. Por eso ha elegido a personas que no tienen una especial capacidad. Por otra parte, fijaos que ha mandado a Pete Hegseth, al secretario de Defensa, a Singapur y a países del sudeste asiático, a advertir a China de que cuidadito con Taiwán. Con lo cual aquí estamos en una situación de más que palabras y la tensión entre China y Estados Unidos sigue creciendo. Bueno, señores, pues esto es todo. Espero que os haya gustado este paseo geopolítico. Si os ha gustado, suscribiros al canal, activar las notificaciones para ver cuando saco más vídeos, que ya os digo que mi intención es empezar a comentar noticias a lo largo del día según vayan saliendo. Creo que eso puede ser interesante, sin perder otros malos hábitos que tengo en el canal. Y como siempre os digo, nos vemos muy pronto. A generar PIB, señores, que eso no descansa nunca. Adiós.